Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a la primera clase de fisiopatología, y que es una clase introductoria donde vamos a, como dice el nombre, introducir muchos términos que para la mayoría de ustedes a esta altura temprana de vuestra carrera, yo creo que son más o menos conocidos, no tanto para el profesor, porque yo les dije que no soy del área médica. Yo soy doctor, pero doctor en ciencias, no doctor de médico, ¿ya? Así que hay muchos términos para aquí que de hecho son nuevos para mí porque uno no lo usa en la jerga técnica habitual, ¿ya? Pero son, por la naturaleza de este curso, los vamos a ver una y otra vez. Entonces vamos a aprovechar de recalcarlo y dejarlo bien establecido desde un principio. Entonces, lo primero que vamos a ver es las lecturas recomendadas para, en realidad es esta clase y la siguiente, ¿ya? Son los dos libros que ya mostré en el sitio web donde están disponibles, ¿ya? De los cuales vamos a hablar en esta clase. También, por supuesto, como estamos en la época de YouTube, recomiendo fuertemente ver estos videos de YouTube, que son videos cortos, en los cuales de hecho está basada esta clase, ¿ya? Lo que el profesor hace siempre, antes de diseñar una clase como la que les voy a presentar, es ver aquellos youtubers o aquellas personas que tienen una clase mejor y tratar de superarlos, ¿ya? Porque siempre va a haber alguien que haga una clase mejor que la que yo podría haber hecho desde cero, así que trato de imitarla y superarla. Y generalmente eso está en lengua inglesa, así que como ustedes tienen mucho inglés en la malla, así que sería bueno que practicaran, ahí están las clases de inglés, pero como ustedes saben, también existen los subtítulos en español, así que no es mayor problema. Entonces ahí les dejo los links y aprovechamos de dar los agradecimientos a las personas que hicieron esas clases. Algunas son más antiguas que otras, porque nos van a servir para la clase de hoy. Bueno, entonces, partiendo del principio, una pregunta súper válida, que es la fisiopatología, ¿no? Entonces, lo primero que salta a la mente es hacer la diferencia con otra rama de la medicina, que es la patología. Y hay que entender que ambas hacen referencia a enfermedades, porque ambas tienen la raíz. En inglés ustedes saben que no es fisiopatología, es pathophysiology, ¿ya? Es al revés como se escribe. Entonces ambas en realidad empiezan con el término en inglés pathos, que viene del griego, que significa enfermedad. Entonces ambas disciplinas con las cuales nos vamos a topar hacen relación a las enfermedades. Pero la fisiología en particular hace vínculo, hace relación con la naturaleza de las cosas, el origen de las cosas, ¿ya? Mientras que ambas son una disciplina que tiene que ver con el estudio o tratar esos temas. En particular, según la Organización Mundial de la Salud, eh, las enfermedades son una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causa generalmente conocida, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Entonces, en esta definición de la Organización Mundial de la Salud, dice el estado fisiológico. Entonces, tengo que ponerme de acuerdo con ustedes antes de iniciar esta gran aventura de la fisiopatología virtual este semestre. ¿Qué entendemos por estado fisiológico? Entonces, para eso, igual que en las películas, vamos a hacer una recapitulación de lo que ustedes deberían saber de fisiología en esta parte en 5 minutos, espero, ¿ya? Entonces, como ustedes han visto en YouTube que existe, veamos el capítulo tanto de Game of Thrones en 5 minutos, eso es lo que se llama, en inglés se llama 5 Minutes Recap. Vamos a hacer un 5 Minute Recap de fisiología en 5 minutos. Y lo más importante de fisiología que usted vamos a tratar una y otra vez de manera explícita o implícita es el concepto de homeostasis. Entonces vamos a asegurarnos de que todos entendemos lo mismo del concepto de homeostasis.
Y lo que ustedes deberían saber que la homeostasis no significa equilibrio, o al menos para los que tienen formación científica, no significa equilibrio químico, ya algo así súper balanceado, sino más bien la homeostasis hace alusión a un estado que sea un estado estacionario. Y el mejor ejemplo de eso, por ejemplo, sería ver acá este sistema virtual que estamos presentando acá, que sería el nivel, a ver, necesito un puntero aquí, eso, muy bien. Este nivel de líquido que hay aquí en un estanque, que es mantenido de manera activa por una bomba que hace caer agua nuevamente acá. En un estado estacionario no es un estado de equilibrio, sino que es un estado en que se mantiene un cierto nivel de estabilidad, pero que requiere, ojo, y ahí está la flecha del enchufe, requiere energía para ser mantenido, para hacer funcionar esta bombita que está bombeando agua, ¿ya? No es distinto de una reacción química en que la energía está proveída por los productos, hay un curso de reacción eh, en que ustedes aprendieron seguramente que eso está asociado a un balance de energía y aquellas reacciones que tienen un delta G de energía negativa ocurren espontáneamente y aquellas no. Y para que las reacciones en el mundo biológico ocurran también se necesita una cierta energía de activación. Ya, pero esas cosas las vamos a repasar en su momento. Pero lo importante aquí es entender que la homeostasis es un estado estacionario, es un tipo particular de equilibrio energético que requiere energía para que esto ocurra. Y otra cosa, entender de que no todas las variables que están en nuestro organismo están sujetas a control homeostático, ¿ya? Y para eso tenemos que entender que un sistema de control homeostático tiene que tener a lo menos estas características. Tiene que haber un sensor que mida ah, la variable que nos interesa regular. Tiene que haber un centro de control que lo que hace es comparar esa variable con un cierto valor de referencia, o set point, como está puesto acá, y eso genera lo que se llama una variable de error, o un valor de error, que es la diferencia con respecto al set point, y eso genera acciones hacia un órgano efector, que puede ser un órgano, puede ser eh, eh, una vía hormonal, una vía neuronal, y eso generalmente tiene un efecto que en la gran mayoría de los casos es un efecto de retroalimentación negativa, es decir, una acción que se opone a la desviación del valor de la variable. Y eso es lo que llamamos un sistema sujeto a control homeostático. Bueno, y a partir de esto, alguna gente tiene, y yo me he fijado en muchos cursos de fisiología, a veces cometen el error de ciertos errores, ¿ya? Entonces aquí vamos a aprovechar de clarificarlo respecto al concepto de homeostasis. El primero que nada, ya lo dije, que pensar de que está todo regulado, ¿ya? Y eso no es cierto. No todas las variables que están en nuestro organismo están sujetas a control homeostático, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitamos un sensor específico para que exista un sistema de control homeostático. Entonces, el típico ejemplo, por ejemplo, sería la frecuencia cardíaca. A pesar de que ustedes saben que la frecuencia cardíaca está regulada, puede controlarse, porque la frecuencia cardíaca depende del volumen sistólico, del gasto cardíaco, no existe un sensor de la frecuencia cardíaca. Es decir, un grupo de células que esté midiendo cuántos latidos por segundo esté ocurriendo y eso lo compara con una variable que es la cantidad de latidos por segundo que debo tener en un instante. Entonces, la frecuencia cardíaca no está sometida a control homeostático porque no hay un sistema que mida la frecuencia cardíaca. No obstante, ustedes saben que es una variable que es regulada porque depende de otras cosas, es decir, es la consecuencia de la regulación homeostática de otras cosas como el volumen sistólico o como el gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, primero, no todo está sometido a control homeostático y algunos, como el caso de la frecuencia cardíaca, existe la ilusión de que está sometido a control homeostático. Pero como clarificamos acá, como no hay un sensor de frecuencia cardíaca, es decir, no hay un grupo de células que detecte y que cuente la cantidad de latidos por segundo, no podemos decir que sea una variable sometida a control homeostático.
Y otro típico error que se comete en los cursos de fisiología es pensar, hacer esta analogía, ¿no? De pensar que los sistemas de control homeostático es como una especie de termostato, ¿ya? Que como regula como la temperatura de un aire acondicionado. No, los sistemas de control homeostático no funcionan así, porque en realidad un sistema de control de la temperatura efectivamente tiene un set point, qué sé yo, pero es un interruptor de prendido y apagado. De hecho, los que tienen aire acondicionado en sus casas han tenido la oportunidad de ver uno cómo funciona en una oficina, los aire acondicionados habitualmente tienen dos modos. Tienen el modo para temporada fría y el modo para temporada caliente. Es decir, en una época, ahora que se aproxima el verano, lo que se regula es el encendido y apagado del enfriamiento, ¿ya? Es decir, que cuando sube el set point, pasa una cierta temperatura, empieza a enfriar. Y cuando llega a la temperatura óptima a la cual le hemos fijado, se apaga, ¿ya? Es decir, y si se pasa, se apaga, pero no empieza a calentar, ¿ya? Eso sería como más homeostático, pero no es así, sino que es un interruptor de encendido y apagado, ¿ya? Que es distinto de las variables homeostáticas que se controlan de manera continua. Y la otra cosa que es sutil, ¿ya? Que es que pensar que una variable sometida a control homeostático, ¿qué tan constante es? ¿Ya? Y en realidad lo que podemos decir es que es relativamente constante, ¿ya? Por ejemplo, aquí están las variaciones de presiones sistólicas, diastólicas, eh, en distintas medidas en el tiempo. Esto podría ser, por ejemplo, esos aparatitos que se llaman los Holter, ¿ya? Que para la gente que tiene presión arterial se le hace un seguimiento. En el tiempo, y como pueden ver, hay muchas variaciones durante el día de la presión, pero no obstante, es una variable que está controlada a, a, mm, está sometida a control hemostático. No obstante, tiene muchas variaciones, pero giran en torno a un valor promedio, como está ejemplificada en la línea continua acá. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso del azúcar en la sangre. El azúcar en la sangre tiene grandes variaciones durante el día dependiendo si consumimos alimentos al desayuno, al almuerzo o en la cena, los que cenan, ¿ya? Pero sí es una variable que está sometida a control hemostático. Por eso es que a usted le piden que cuando le vamos a controlar el azúcar en la sangre, que está como por aquí, sea en ayunas, ¿verdad? Antes del desayuno. O si vamos a controlar su capacidad para regular el azúcar de la sangre, lo que se hace es un examen de sangre antes de tomar desayuno y después de tomar desayuno es lo que se llama el azúcar postprandial, o sea, post comer, ¿ya? Para ver cómo está su capacidad de regular el azúcar en la sangre, ¿ya? Otro test que es un poco asqueroso, que es tomar directamente, tomar una muestra de sangre antes de consumir como 100 mililitros de azúcar pura, ya un shock grande. eh, Eso está un poquito en desuso, porque no es como muy fisiológico eso, sino que más bien lo que nos interesa ver en las variaciones normales de un desayuno, por ejemplo. Eso está digamos, ha ido cambiando de medir el azúcar en la sangre después de una actividad normal que puede ser tomar el desayuno. Entonces debería pasar esto, ¿no? Si hay un control homeostático. Entonces, que una variable esté sometida a control homeostático no significa que esté plana, ¿ya? Sino que gira en torno a valores y esos valores los que consideramos los valores normales. Y toda esta introducción de la hemostasis es súper importante en el contexto de la enfermedad, porque la enfermedad lo que hace es precisamente afectar variables que están sujetas a control homeostático, ¿ya? Y puede ser por causa de falla interna o un agente exterior como puede ser un patógeno. Y en general, muchos de los medicamentos lo que hacen es tratar de restablecer el control homeostático de nuestras variables que ha sido cambiado producto de alguna enfermedad. Y eso sería todo lo que deberían saber de fisiología con respecto a la clase de hoy. Y creo que me daré un poquitito más de 5 minutos, ¿no?
Ahora volvamos Profe, a la clase. Ay, pues no levantó profe, la disculpe. manito. Ah, eso le iba a preguntar. Sí o sí hay que levantar la manito, ¿cierto? No interrumpirlo. Sí, porque le quitan la inspiración al profesor. Ya. ¿Puedo preguntar ahora entonces? Sí, ya que habló, dele nomás. Ya. Me quedó una duda. ¿Podemos entonces relacionar la palabra homeostasis con equilibrio o como no todos los sistemas van a tener este tipo de centro de control o sensor exactamente, no debería siempre relacionarse con equilibrio? No directamente, y por eso yo aclaré que cuando yo me refiero a, a equilibrio, me refiero a un tipo particular de equilibrio, que es el Ya, estado estacionario. Es decir, es un ya. equilibrio que requiere un aporte constante de energía para que eso ocurra. Y eso se Ya. llama estado estacionario. Ah, Y, ya, perfecto. y el otro aspecto que es que una variable para que sea sometido a control homeostático tiene que existir este mecanismo. Ese mecanismo. Ya. Claro, Ya está. entonces, ojo, yo sé que eso, inclusive en los libros de fisiología, no está enseñado así, pero yo le estoy contando esta visión que es un poco más completa, ¿ya? Que esto en realidad, el concepto de equilibrio lleva a confusión, ¿ya? ¿Y por qué era importante clarificar todo esto? Porque precisamente las enfermedades nos llevan a una desregulación de nuestro control homeostático de alguna variable en particular, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Consuelo, dígame. Sí, no entendí bien qué era set point. Esa parte. Set point es lo que en español se llama valor de referencia. Ah, ya. Es lo que usted en los libros dice valor de referencias, ¿ya? Yo se lo digo en inglés para que aprendan un poco de inglés. Maybe we can do the whole class in English. There is no problem at all, ¿ya? Oh, Pero pues, como a lo mejor su inglés no está muy avanzado, no vamos a hacer toda la clase en inglés, ¿ya? Pero es bueno ocupar terminología en inglés porque si ustedes quieren ver información avanzada o actualizada, todo está en inglés, ¿ya? Ustedes saben eso. ya, gracias, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, continuamos entonces. Entonces yo les pasé como toda la fisiología más importante de entender conceptualmente, porque eso lo vamos a recapitular cada vez. Y siempre en las clases va a haber como una parte de recapitular la fisiología para que se acuerden ya, porque no porque el hecho de que hayan hecho un curso de fisiología voy a asumir que saben todo. Entonces es bueno recordar, al menos el aspecto más importante. Bueno, entonces como vimos, la patología y la fisiopatología ambas tienen que ver con el aspecto del estudio de las enfermedades, pero en el particular la fisiopatología lo que nos va a interesar son los mecanismos celulares de las enfermedades, ¿ya? En cambio, la patología, ustedes saben que tiene que ver con más la estructura de los cambios celulares, es decir, la función de un patólogo es habitualmente analizar el tejido con distintas tensiones y con eso llegar a un diagnóstico a partir de la observación histológica generalmente de unas muestras de tejido, ¿ya? Eso es lo que hace un patólogo habitualmente. Pero a un fisiopatólogo le interesa saber cuáles son los problemas con los mecanismos celulares. Y para eso hay que entender cómo varían la fisiología de un organismo en condiciones patológicas. De eso se va a tratar este curso. Entonces aquí está nuevamente ahora puesto en dibujitos. Por ejemplo, que la patología tiene que ver con el estudio de los cambios de la estructura celulares. Aquí tienen por ejemplo, una nefrona o un nefrón, dependiendo del libro donde lo vean, ¿ya? Y un cierto tipo de decisión que nos permite ver la estructura y detectar si hay algún cambio patológico, pero en la fisiopatología nos interesa conocer los mecanismos celulares, es decir, la fisiología, la biología celular que está detrás de eso, por ejemplo, para estudiar un fenómeno como puede ser, y esto lo vamos a ver en las próximas clases,
como puede ser el cáncer, que está íntimamente regulado relacionado, por ejemplo, a la regulación del ciclo celular de las células. Y esto es un ejemplo de los factores involucrados en el ciclo celular, que lo vamos a ver en la clase siguiente. Ahora, vamos aquí nuevamente introduciendo términos médicos que ustedes seguramente conocen, ¿ya? Pero el profesor no lo domina mucho, así que le doy repaso para el profesor. Y el primero es la etiología, que es el estudio de la causa, ¿ya? Que son los factores que contribuyen a una enfermedad y pueden ser genéticos o ambientales, digamos. Ambiental entendido patógenos o una combinación de ambos factores. Y dentro de la etiología están estos términos que adicionalmente a las causas de la enfermedad pueden ser este otro tipo de causas, que son las causas que se llaman nocosomiales, iatrogénicas y idiopáticas. ¿Qué quiere decir con eso? Nocosomial, un término que lo van a conocer mucho en el ámbito hospitalario, porque se refiere a las enfermedades de tipo intrahospitalaria. Lo típico de eso son bacterias que pueden estar, digamos, entre comillas, residentes dentro del instrumental médico y que pueden, en el caso aquí, por ejemplo, en una habitación hospitalaria, pueden haber bacterias que queden presentes en el ambiente donde se tratan los enfermos, ¿ya? Entonces, por eso es algo que ha sido como relevante en los últimos años. Ustedes saben que eh, eh, han aparecido bacterias que en este ambiente hospitalario pueden tener resistencia a antibióticos, ¿ya? Entonces, es muy importante una adecuada limpieza. Entonces, por ejemplo, estos instrumentales que hay aquí, la diferencia de estos instrumentales con un instrumental que uno puede hacer para investigación, que el uso médico de este instrumental implica que tú lo puedas limpiar, ¿ya? Entonces, en general, esto no es como, claro, este monitor que hay aquí no es como el monitor que uno tenga del notebook o del computador fijo, sino que es uno que está diseñado para ambiente clínico, es decir, tú lo puedes limpiar, ¿ya? Entonces, eso tener por atención, es tenerlo, digamos, en cuenta de que todo esto instrumental está hecho para que sean sometidos a procesos de desinfección, que desinfección no es lo mismo que esterilización, ¿ya? Es decir, ustedes no lo van a meter en un autoclave para esterilizarlo, pero sí están diseñados para ser sometidos a líquidos que sean para desinfectar. Entonces, y eso es muy importante hoy por hoy, el, el seguir con protocolos apropiados para la desinfección del instrumental. Y hay varios tipos de cosas eh, que pueden contagiarse en el entorno hospitalario por una mala limpieza, ¿ya? Aquí hay una lista de todas y tal vez las que a ustedes les deben interesar más por su ámbito profesional son infecciones del tracto urinario, la fiebre puerperal, que después del parto, alguna infección de tipo bacteriano habitualmente puede generar un estado febril producto de esa infección, ¿ya? Entonces eso yo sé que lo van a ver en detalle en sus cursos ya más profesionales y en la práctica. Las iatrogénicas son aquellas que son causadas específicamente por el tratamiento médico. Entonces, en el ámbito de ustedes, algún mal examen, una mala manipulación o una cirugía, que puede ser una cesárea inclusive, hay algunas cosas que ustedes van a ver con una baja incidencia, pero ocurren. Por ejemplo, esto que se llama la fístula vesicovaginal, que es producto de un mal procesamiento, de un procedimiento obstétrico, que es una unión que puede ser entre la vejiga urinaria y la vagina, producto de algún mal procedimiento médico, ¿ya? Yo no soy experto en esto, solo les menciono que este tipo de cosas causadas por tratamiento médico puede ocurrir. Y otro que es más conocido, más ampliamente conocido, son los llamados efectos secundarios de los fármacos. Y tal vez más conocido son los efectos de la quimioterapia para el tratamiento del cáncer. Y aquí yo quise resaltar
este aspecto es que es muy importante la adecuada documentación y seguimiento de las dosis. Antes no era así, pero hoy por hoy ha cobrado relevancia en el ambiente hospitalario, no solamente que en el equipo médico participen ustedes, los médicos, las enfermeras, sino que los químicos farmacéuticos. Entonces, ahí tienen un tipo de profesional que ha cobrado relevancia en los últimos años, precisamente para hacer el seguimiento farmacológico de lo que hacen los médicos o lo que van a hacer ustedes como obstetras, ¿ya? Entonces, es un profesional en el cual se pueden apoyar porque ellos están preparados para hacer el seguimiento de los efectos secundarios de los medicamentos, y algo muy importante también en lo cual ellos se han especializado, que son las interacciones entre los medicamentos. Así que generalmente cada vez es más, van a tener mayor presencia de químico farmacéutico en el ambiente hospitalario, donde ellos van a estar preocupados particularmente de esto de las interacciones entre los medicamentos, ¿ya? Entonces, ustedes saben que el trabajo de los profesionales de salud es un trabajo en equipo, entonces tienen gente con quien apoyarse en un ambiente hospitalario en este aspecto. Ya, otra cosa son las enfermedades que en general se llaman idiopáticas, cuya causa no es conocido, pero eso no significa que uno no sepa tratarla. Entonces, un caso que es muy común aquí en Chile es el aumento de enfermedades relacionadas con la hipertensión. Un porcentaje súper importante de la hipertensión no es por causa conocida, pero sí sabemos cómo tratarla. Ya es una enfermedad crónica. Y dentro de vuestra área, por ejemplo, afecciones o enfermedades de tipo idiopática son, por ejemplo, los embarazos ectópicos. Hay un 11%, un porcentaje bien menor de embarazos ectópicos que sus causas son desconocidas, ¿ya? Entonces eso haría que se fuera un embarazo ectópico de tipo idiopático, ¿ya? Es decir, con causa no conocida. Y otra cosa muy importante, especialmente para el análisis de casos clínicos, son los famosos signos y síntomas, que son las manifestaciones clínicas de la enfermedad, ¿verdad? Y habitualmente uno se le enseña que los signos son manifestaciones de la enfermedad de tipo objetivo, de tipo medible, y los síntomas son lo que reporta o refiere el paciente y que es de tipo no objetivo. Por ejemplo, el típico síntoma que refiere el paciente son si experimenta o no dolor, ¿ya? Es bastante, digamos, subjetivo, pero como dice acá, no es algo que debe ser aminorado, ¿ya? De hecho, yo no estoy muy familiarizado con el ambiente hospitalario chileno, pero sí el gringo, porque viví en Estados Unidos un tiempo. Entonces, una de las primeras cosas es que cuando uno va a una sala de emergencia, y me imagino que acá se hace, pero no he tenido la experiencia, una sala de emergencia gringa te preguntan por que uno categorice el dolor que siente en una escala. Ya te dicen, ya, de escala de 1 a 10, el dolor que usted siente, ¿en qué escala me lo pone? ¿Ya? Entonces algo es muy importante. Tal vez tenga que ver con, con que en Estados Unidos la salud mayoritariamente es privada y el dolor puede ser sujeto a, a demanda si es que uno no siente que su dolor se le dio la adecuada importancia y lo hicieron sufrir eh, más de lo normal, ¿ya? Yo creo que tiene que ver más con eso, pero eso es la típica pregunta que te hacen en una sala de emergencia de un hospital gringo, ¿ya? Entonces, nuevamente de manera gráfica, uno tiende a pensar de que los signos son algo objetivo, por ejemplo, la medición en el termómetro, y los síntomas tienen que ver con más un reporte del dolor, ¿ya? Y que es algo más subjetivo. Pero aquí en realidad yo voy a introducir un concepto que a usted les va a tocar en su práctica clínica, que hay que tener cuidado con esto de la objetividad. Y un típico ejemplo de eso, de que los signos no son totalmente objetivos,
es la interpretación de los resultados de exámenes de laboratorio, ¿ya? Porque en Chile pasa algo particular. Entonces, primero que nada, ustedes deben saber que aquí en Chile no existe un estándar, como existe en otros países, para medir los exámenes de laboratorio, ¿ya? En el mundo existen como dos grandes sistemas para referenciar los exámenes de laboratorio. Primero partiendo de las unidades de medidas. Aquí en Chile la mayoría de los exámenes médicos, si ustedes ven, se van a hacer un perfil bioquímico, viene en estas unidades un poco extrañas. Miligramos por decilitro, por ejemplo. Esto sería colesterol. Pero si van a Europa, ustedes van a encontrarse estas otras unidades en milimoles por litro. Entonces yo les hago la pregunta a ver si alguien me la quiere responder. ¿Cuál será una mejor escala? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien quiere aventurar una respuesta? Consuelo, dígame. Valentina también quiere hablar. Primero Consuelo, dígame. La utilizada en Canadá, sí, la miligramos mol. ¿Es miligramos mol? Sí. No, perdón, es milimoles por litro. De veras, sí. Milimoles por litro. Sí, me imagino que ese debe ser más exacto. En Ya, ¿y cambio, por qué? ¿Cuál sería el argumento? puede medir como cantidades más pequeñas en una misma muestra. En cambio, no sé, pues no, para tener 1 miligramo hay que tener muchos moles también. Ya, No bueno, sé ese es el argumento de Consuelo. Y ahora vamos con Valentina a ver qué opina. Yo creo que depende del contexto del país, de las personas del país, por cómo son sus valores normales. Ok, esa es la opinión de Valentina. Muy bien, gracias. Ya. Ya, bueno, el profesor tiene otra opinión distinta a ustedes, por supuesto. La mejor escala es la escala europea. ¿Por qué? Porque están unidades del Sistema Internacional de Medidas. Es lo mismo que nos pasa a los que tenemos aficiones de albañil, por ejemplo, ¿ya? Y vamos a comprar, no sé, una madera, y resulta que la madera en las barracas chilenas las venden en pulgadas, ¿ya? Eh, eh, Así que en un mundo globalizado en que se tiende a la estandarización, la mayoría de los países están adoptando el sistema internacional de unidades. Y en el sistema internacional de unidades, las unidades que se utilizan son los moles, ¿ya? En este caso, los milimoles, que es una fracción. El caso de Estados Unidos es un caso particular, ¿ya? Con lo mismo de Inglaterra. Pero aquí en Chile, si ustedes ven en los exámenes médicos, la mayoría de los laboratorios clínicos, que es el tipo de institución, de empresa, de organismo que realiza los exámenes médicos, lo expresan en esas unidades que no son estandarizadas, ¿ya? Entonces, en un mundo que va hacia la estandarización, uno debería propender a utilizar el sistema internacional de medidas. Así que en realidad el sistema gringo es un sistema particular, pero que cada vez va a ir cayendo en desuso. ¿Por qué? Porque avanzamos hacia la estandarización. ¿Y por qué es importante esto de la estandarización? Por cosas como a nivel mundial, como que tiene que ver la pandemia, por ejemplo, de lo cual les vamos a hablar en unos minutos. Recuerden, si alguien está escribiendo en el chat, que no estoy tomando preguntas por chat, estoy solamente de manera oral, así que levanten la manito. Ok, esa es una cosa, las unidades de medida. La otra cosa son los intervalos, ¿ya? Ahora, si ustedes buscan en internet y ven cómo convertir esto que sería 200 miligramos por decilitro, da 5.1.78, algo así, milimoles por litro, ya es casi lo mismo. Pero hay algo interesante, ¿ya? Que en algunos países de Europa
tienen otros intervalos distintos. Por ejemplo, en Grecia, que de hecho yo lo compararía más con la realidad chilena, el valor máximo o sobre el rango en que se considera sobre eso algo patológico es más alto. De hecho, es del orden de 220 miligramos por decilitro, si lo hablo en esta escala, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso depende de la dieta también, ¿ya? Así que aquí en Chile, en realidad, no veo como nuestra dieta es un poco más cargadita a la grasa, ¿ya? Y no veo como en Estados Unidos que estamos plagados de obesos mórbidos, ¿ya? Aquí yo pienso que debería ser un poquito más alto, eso rango. Y hay algunos laboratorios que de hecho así lo tienen, ¿ya? Entonces, pero eso, ok. Ahora, pero ¿qué pasa con los valores dentro de esos rangos? ¿Ya? Entonces aquí vamos a aprender un poquito de cómo interpretar los exámenes médicos, al menos con esta variable. Y esto a lo mejor se lo voy a presentar con una experiencia personal que tiene que ver con el Mundial de Brasil del 2014, curiosamente. Ya. Entonces, pasa lo siguiente, que yo terminé mi doctorado en biotecnología en la USACH el año 2011, y bueno, todos los que queremos hacer carrera científica tenemos que obligadamente hacer un postdoctorado, idealmente fuera de Chile. Entonces de ahí yo, a finales del 2011, me fui a Estados Unidos, trabajé en dos universidades, primero en la Universidad de Columbia, en New York, ¿ya? Y ahí estuve poco tiempo porque a pesar de ser una universidad top 10, pagaba muy poco y con familia, vivir en Manhattan sale un poco caro, ¿ya? Así que de ahí después duré poco y me fui a otra pega, también en New York, eh, a hacer otro postdoctorado en otra universidad que se llama Albert Einstein College, que queda en el Bronx, no es tan bonito como Manhattan, pero me pagaban más. Ya. Bueno, después de hacer mi postdoctorado, qué sé yo, postulé a un cargo en la USACH, me gané el cargo y volví justo en la época del Mundial. Entonces, como volví en la época del Mundial, ustedes saben, uno se la pasaba puro parrillando, ¿ya? Porque habían partido casi todos los días y al chileno le gusta parrillar, de, ah, eh, viendo el partido, qué sé yo. Y bueno, como tenía que entrar al USACH, como todo funcionario público, tengo que sacarme radiografía de tórax, ¿ya? Y, y exámenes médicos. Y después una cita con el doctor, en la doctora, en este caso, para que me diera el check de que tiene una salud compatible con la vida del funcionario público. ¿Ya? Ok, y resulta que mi colesterol era del orden de 198 miligramos por decilitro. Siendo que la escala máxima era de 200 miligramos por decilitro. Entonces lo que me dijo la doctora, usted tiene el colesterol un poquitito alto, ¿ya? Entonces yo le recomiendo que tiene que hacer una dieta. Ya. ¿Ustedes están de acuerdo con esa decisión? ¿Qué me podrían comentar? Que usted igual venía de otro país, entonces el régimen, por así decirlo, la dieta que llevaban era distinta. Entonces, yo creo que había que partir por ahí, o usted habérselo comentado, de que venía de otro lado. Entonces, los valores normales deben ser distintos. Bueno, pero yo era chileno en Estados Unidos, tratando de comer cosas chilenas. Pero, tiene un punto ahí, ya, podemos hablar de eso. Pero estamos hablando exactamente de que, como les mostré hace un rato, el colesterol es considerado en el rango de que por sobre 200 miligramos por decilitro ya estamos en una condición patológica. Pero yo tenía 198, ¿ya? Y la doctora me recomendó que hiciera dieta. ¿Es correcto lo que dijo la doctora o no? Entonces ya tenemos una opinión aquí. A ver, otra opinión. Yo creo que no, profe, ¿Y por qué no? porque estaba, o sea, está como casi por el límite, pero no lo suficientemente alto como para quizás como, no dieta, pero mejorar un poco la alimentación, no sé si dieta, porque está justo como casi en el límite. No es Ya. patológico todavía, según los estándares de acá.
Ok, hay Profe, algo interesante. Silvana ahora quiere opinar. Profe, yo encuentro que lo que le dijo lo que le dijo la doctora estaba acertado porque está haciendo prevención, porque usted está cerca del rango máximo, pero no está en él. Entonces, para evitar que usted llegue a esos rangos que son anormales, lo tomó. Ya, antes de pasarle la palabra a Francisca, voy a poner un antecedente más. Pasó algo curioso. Yo, cuando estaba en Estados Unidos, yo tenía sobrepeso. Volví acá, estuve como un mes con ahí en la Copa del Mundo, haciendo puro asado y bajé de peso. Interesante, ¿no? Lo podemos discutir luego. Francisca, ¿qué me dice? ¿Qué opina? Profe, yo le iba a decir lo mismo que la Silvana, que yo creo que está bien. O sea, primero viene como desde la boca de un profesional de la salud que estudió muchos años, como para, como para poder decirle una información errónea, creo yo. Y aparte, es un método de prevención para no llegar a los rangos patológicos, como había dicho. Ok, gracias por la opinión. Ya, ¿quién sigue? ¿Silvana? ¿Francisca? No, pero es que no se mueve, bajar la mano. Ahí está. No, yo Yo tampoco, se la pero se bajé. baja solita, parece. Ah, ya. Ya, ¿alguien más quiere opinar de este caso clínico del profesor de que tiene 198 miligramos por decilitro de colesterol? Francisca, dígame. Yo no digo que esté mal lo que haya dicho la doctora, pero sí creo que está mal el rango, porque si a usted le recomiendan tomar ya una medida es porque está en peligro prácticamente, entonces quizá el rango debería bajar, porque si antes de llegar a los 200 ya están recomendando hacer algo, es porque deberían bajar el rango, encuentro yo, o sea, o algo así. Porque si se supone que teniendo 200 ya sigues estando bien, porque sigues estando dentro del rango. Eso. Ya, y la última que voy a tomar aquí, Nicole, dígame. Bueno, yo creo que lo que le dijo la doctora en ese caso sí estaba bien, porque es una forma de prevenir que usted pueda llegar a los rangos patológicos que es del colesterol. Y por lo demás creo que también siempre en un examen no va a ser el único que va a mirar. Yo creo que también los doctores van a complementar todos los exámenes que usted llevó para poder hacer un diagnóstico final de prevención o de tratamiento que haya que hacer. Ya, muchas gracias. Bueno, nadie estuvo 100% certero, así que entre todos como que hay una cierta, digamos, razón. Bueno, efectivamente uno necesita más antecedente que solamente una variable, pero hay algo que es un error común de la gente del área de salud de cometer respecto a la interpretación de laboratorios clínicos, y por eso yo lo quiero dejar claro en esta primera clase, y que no se lo olvide de aquí en adelante, de que muchos no saben interpretar los resultados del laboratorio clínico. O sea, hay una sola compañera o dos compañeros de ustedes que anduvieron cerca. ¿Qué es lo que significan estos rangos desde el punto de vista estadístico? Cuando dice que el rango bajo 200 miligramos por decilitro, perdón, se me corrió el micrófono, ya. El rango bajo 200 miligramos por decilitros significa que es este rango superior, y también hay un rango inferior, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que estadísticamente significa que en una cierta población, el 95% de las personas que se hizo el examen da como valor superior un 200 miligramos por decilitro. Es decir, desde el punto de vista de la distribución en mi población muestreada, mi colesterol está dentro del rango normal. Es decir, yo no tengo el colesterol alto, sino que estoy dentro del grupo de gente, de ese 95% de distribución en mi población, que mi rango de colesterol está dentro de un rango en una población normal. ¿Ya? O sea, solamente viendo el colesterol,
solamente viendo esa variable, yo soy una persona normal, ¿ya? Pero como yo sabía estadística, no pesqué lo que me dijo mi querida doctora, que no me acuerdo cómo se llama, ¿ya? Porque yo sé que los exámenes médicos reflejan lo que se llama un intervalo de confianza del 95%. Es decir, hay un 95% de probabilidad de que ese valor que me hayan tomado es un valor correcto para un cierto intervalo donde se estudió de personas sanas que tenían distintos valores de colesterol, ¿ya? Entonces, eso es lo que significa un intervalo en un examen médico, ¿ya? En un examen clínico, perdón. Bueno, digo médico porque me confundo un poco. En Europa se dice medicina de laboratorio, aquí se dice medicina clínica, ¿ya? Entonces, cuando vean algo gringo, va a decir medicina de laboratorio. Y eso significa, jóvenes, y es muy importante, de que existe una probabilidad del 5% de que el examen esté malo o o reporte un valor erróneo. Y eso siempre hay que mantenerlo en mente. Y es por eso, como dijeron algunos de ustedes, me alegro que lo hayan dicho eso, no basta con solamente un examen. Se necesitan otros exámenes, pero además, obviamente es muy importante la historia clínica del paciente. Bueno, ya alguien me podría decir, bueno, si los laboratorios clínicos solo me pueden asegurar con 95% de certeza de que ese valor que me reportan es ese valor y no otro, y no un valor equivocado. Bueno, ¿y por qué no me voy a aquellos laboratorios solamente que me aseguren el 99%? O sea, que me den un intervalo de confianza del 99%. Y la respuesta de eso es que efectivamente uno podría tener un laboratorio clínico que te dé una confianza del 99%, pero el gran problema de esos jóvenes es que eso sale muy caro. Porque aquí ya entramos en otra área que se llama más de química analítica, que es, por ejemplo, lo que estamos acostumbrados a trabajar en ciencia, trabajamos más con estos intervalos, porque nos interesan resultados con menor incerteza. En cambio, la gente en laboratorio clínico siempre va a trabajar con una incerteza del cerca del 5%. Y hay que aprender a vivir con eso, ¿ya? Francisca quiere preguntar algo. Sí, profe, es que hay algo que no me quedó claro porque usted dice, por ejemplo, que no siguió lo que dijo la doctora porque hay un 5% de que ese resultado como que esté erróneo. Entonces, como que si siempre nos acudimos al porcentaje de error, ay, no sé cómo decirlo, pero como hay 5% de que haya un error, ¿cierto? Claro. Entonces, eso no significa como que, no sé, por ejemplo, si yo tuviese ese 198 miligramos de colesterol, igual pretendería cuidarme, po, no porque haya 5% de error, yo voy a decir, ya voy a seguir con mi mismo estilo de vida y que tenga que pasar lo que tenga que pasar, así algún día me va a dar un Bueno, infarto igual. bueno, Francisco, usted tiene un punto ahí, de que yo soy el típico ejemplo del paciente porfiado que sabe estadística. Dejémoslo así, ¿ya? Ya. Pero en realidad la motivación de esta historia personal era mostrarles de que uno tiene que estar consciente de que los exámenes de laboratorio clínico no son un reflejo así de la realidad. Entonces, ¿a qué voy con esto? A ver, déjame ver si puse otra diapo al respecto. Ah, ya, ahí está. Esto implica varias cosas. Uno quiere decir que un 5% de las pacientes, como lo dije hace un rato, su examen no será decidor de la condición. Entonces, esto en realidad un 5% es bastante bajo, pero ¿qué pasa cuando tenemos una situación en que tenemos testeos masivos? Y eso es súper claro lo que estamos viviendo ahora con el caso de la pandemia de coronavirus. Hay gente que dice, no, pero no puede ser posible que el gobierno, porque todos le echan la culpa al gobierno,
el gobierno está propiciando estos exámenes de PCR, que hay falsos positivos y también hay falsos negativos. Ahora, desde el punto de vista estadístico, como son tantos exámenes, son miles de exámenes, obviamente que va a haber una proporción de porcentaje que van a ser o falsos negativos o falsos positivos. Eso es obvio porque la estadística nos dice eso. Y eso no significa que estén haciendo mal los exámenes. Significa que es un error esperable de encontrar. No existe el 100% de cosas, existe el 99%. Pero si hiciéramos laboratorios con un 99% de confianza, ¿qué significa hacer 99% de confianza? Significa que hacer, por ejemplo, repetir el mismo examen en 3 veces, pero además por otro método, por distintos métodos, y al final de eso se saca una conclusión. Hacer eso es muy caro para un sistema de salud que nos interesa reportar lo más rápido posible. Entonces, por eso, en general en el mundo, y esto no es una cosa de que en Chile se hacen las cosas así, no, en todo el mundo se ha optado por un intervalo de confianza del 95%. Entonces, ustedes, no es para que desconfíen de los exámenes de laboratorio, sino que, como dijo una compañera por ahí, es una parte más de los exámenes de laboratorio, y en general están bien hechos, con un 95%. Pero ustedes tienen que fijarse en todas las otras cosas que estamos conversando en esta sesión, en lo que dice el paciente, en la historia clínica, ¿ya? El gran problema, y aquí voy a hacer una antipublicidad, uno siempre dice, no, tengo que hacerme exámenes, por ejemplo, en la católica, no, es que en la católica, ¿ya? ¿Y cuál es el criterio técnico para elegir la católica? Y no un laboratorio chico, por ejemplo. En realidad uno habitualmente en el mundo médico, y yo hablo por los médicos, no conozco obstetras, ¿ya? O uno se topa con esas cosas, ¿y por qué te vas a hacer examen en la católica y no en un laboratorio chico por ahí en Avenida Salvador? Ah, no, pues que la católica es más confianza. Ya, ok, pero ellos también trabajan con el 95%, entonces, ¿cuál es la diferencia? Ah, es que se equivocan menos. Bueno, ¿y cómo sabes tú eso? ¿Acaso las estadísticas públicas del 5% de errores, o sea, ¿acaso existen estadísticas públicas del 5% de errores? No. Eso es lo que se llama un prejuicio, ¿ya? Que no es nuestro caso. Lo que sí uno puede fijarse es una palabra que ustedes van a escuchar mucho, especialmente cuando esté en el sistema público, las famosas acreditaciones, ¿ya? Que aquí en Chile hay un mal uso de las acreditaciones, ¿ya? Aquí tienden a llamar en el lenguaje internacional acreditaciones. Yo me detengo en esto porque yo soy un defensor de este modelo internacional. En el lenguaje internacional, acreditación significa demostrar competencia técnica. Eso significa acreditación. En Chile usamos de manera laxa en varios ámbitos eso. Un ejemplo, el ejemplo que les va a tocar vivir a ustedes, es las acreditaciones del Ministerio de Salud. Las acreditaciones del Ministerio de Salud no son acreditaciones, son certificaciones. En el lenguaje internacional, certificación significa cumplir con requisitos. En el lenguaje internacional del mundo de la acreditación, ser acreditado significa demostrar la competencia técnica en situaciones de funcionamiento normal y en funcionamiento en estrés. Entonces es distinto. Llevémoslo a otro ámbito. En Chile no existen universidades acreditadas, ninguna, ¿ya? Entonces, toda esta cosa que nos llenamos de hoy soy una universidad acreditada por tantos años, no. Las universidades que nos llamamos acreditadas, cumplimos con ciertos requisitos, pero nunca nos han venido a ver a demostrar nuestra competencia. Por ejemplo, si la enseñanza universitaria fuera acreditada, venían, por ejemplo, a supervisar esta clase en un día normal y que esta clase tuviera así una cierta estructura, que hubiera entrega clara del material, que el profesor supiera lo que está hablando, ¿ya? Eso es demostrar competencia, ¿ya? Pero como eso es muy complicado, no se hace. Pero en el ámbito, por suerte de ustedes,
jóvenes, y aquí vamos al lado positivo, existen laboratorios en Chile con acreditaciones internacionales. Y esas son las que cumplen con una norma ISO, que se llama la norma ISO 15189. Tiene ese nombre tan difícil de acordarse, que es una norma especial para los laboratorios clínicos para demostrar competencia técnica. Entonces, si a mí me preguntan, como profesional de salud, ¿dónde me gustaría ir a hacer exámenes médicos? Aquellos laboratorios que cuentan con acreditación internacional ISO 15189. ¿Cuáles son en Chile? No se los voy a decir. Sería hacer publicidad, pero son pocos. Yo voy a volver sobre estos temas, especialmente con el tema de los casos clínicos, porque es importante que ustedes sepan que hay múltiples criterios para tomar una decisión. ¿Ya? Llegamos a la hora. ¿Cómo pasa el tiempo? A ver, ¿qué me faltó? Ya, en respeto a la hora, vamos a dejar la clase hasta aquí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional? Francisca, dígame. Profe, ¿cómo uno sabe o se informa respecto a los laboratorios? Por ejemplo, yo no tenía idea de eso hasta que usted dijo. Yo lo sé, por eso lo dije. No, obvio que lo sabe. Pero ¿cómo uno se instruye, si se puede decir? ¿Cómo uno se puede informar en eso? Porque siento que en Chile, yo creo, hay demasiada desinformación sobre esas cosas. Bueno, hablando de información, es todo un tópico. De hecho, en esta clase, uno de los tópicos que iba a tratar era epidemiología, ¿ya? Pero eso lo voy a dejar para un tema más adelante. Lo descarté, tratarlo porque tenemos la oportunidad de hablar mucho de eso y hablar y aprender cosas harto con todo este caso de la pandemia. Particularmente porque si alguien me hubiese preguntado hace 2 años atrás, oye, ¿será importante esto de esta cosa que está como de moda en Europa, así, pero que como no lo han pescado mucho, que es lo que se llama el diagnóstico molecular? ¿Ya? Poder hacer seguimiento de enfermedades con técnicas de la biología molecular, de los genes, palabritas como el PCR. Si me hubiesen dicho eso hace 2 años, dijeron, no, en realidad sí, falta mucho. Bueno, ese mucho fue este año. O sea, sí, necesitamos como profesionales de la salud, necesitamos saber acerca de PCR, fíjense, ¿ya? De diagnóstico molecular. Entonces, de la misma manera, ahora en adelante vamos a decir, ya, diagnóstico molecular, ya, pero ¿cuáles laboratorios están haciendo bien la pega? Bueno, veamos cuáles tienen acreditaciones de verdad. No la acreditación del MinSal, que no es una acreditación, es una certificación. Y esto lo digo con conocimiento de causa, ¿ya? Y se lo he dicho a los fiscalizadores del MinSal en su cara. Así que no me pueden decir de por ahí del MinSal que lo estoy pelando porque se lo he hecho a ellos mismos en la cara, ¿ya? Sino que veamos el modelo internacional hacia donde se mueve el mundo. Entonces, existe este modelo internacional. ¿En qué consiste? Voy a tomarme unos minutillos extra para hablar de este modelo internacional. El modelo internacional se basa en algo súper importante que hemos perdido aquí en Chile, que se llama la confianza, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que yo, como laboratorio, demuestro mi competencia técnica ante un grupo de gente que no tiene conflicto de interés. Es decir, gente que no está relacionada conmigo, es el primer requisito de esta acreditación internacional. No está relacionado conmigo, no son inspectores del MinSal de la acreditación, y es un problema que tiene la acreditación, que después tienen sus consultorías aparte, con unos parientes, eso pasa aquí en Chile, y con el cual te preparan para la acreditación en MinSal, eso pasa. En Chile ya ha sido pocas veces denunciado. Pero como no está en la ley, no se impide. Pero en cambio, en una acreditación internacional tú tienes que demostrar como auditor que no tienes conflicto de intereses, ¿ya? Entonces,
Una vez que pasa eso, tú te inscribes en un organismo que es representante de esta norma internacional. Aquí en Chile, ese organismo se llama el Instituto Nacional de Normalización, o INN. No es el INE, ya no confundir, no es el de estadística, es el INN. Y, por ejemplo, ese es muy conocido por otras cosas que no tienen que ver precisamente con la salud. Tiene que ver con, por ejemplo, cómo los gringos saben, o bueno, en realidad no los gringos, los chinos saben que el cobre que nosotros le mandamos es 99.99 grados de pureza, ¿ya? Una pregunta válida que uno se podría hacer. Resulta que aquellos laboratorios que hacen ensayos para medir la cantidad de cobre en los metales tienen que estar acreditados en otra norma, que es una norma para laboratorios de ensayo que se llama. Y ellos también demuestran su competencia con pares nacionales e internacionales. Entonces, de la misma manera, ¿cómo yo puedo estar seguro de que este examen médico está bien hecho? Porque yo he demostrado ante una comisión hecha por el INN que yo tengo competencia técnica. Pero ¿qué valor adicional tiene esto? ¿Ya? Porque uno puede decir, uy, qué bonita la acreditación, pagué súper caro. Y el valor que tiene es que si usted se hace un examen en ese laboratorio, ¿ya? Y por ejemplo tiene que postular a una beca en Europa, y en esa beca Europa por algún motivo le piden exámenes médicos, ¿ya? Como un requisito, usted se hace un examen en ese laboratorio acreditado aquí en Chile, en norma ISO 15189, y ese examen, como está acreditado en un laboratorio acá, es válido en Europa. No pasa lo mismo con las acreditaciones MinSal. Es el poder que tiene las acreditaciones internacionales. Y bueno, eso obviamente tiene que ver con esto del libre comercio internacional, porque tiene que ver con el cobre. Entonces, si mi cobre es 99.99 puro, lo puedo vender a China, lo puedo vender a Estados Unidos, a Europa, porque está hecho está certificado, perdón, está acreditado en un laboratorio con acreditación internacional. Entonces, aquí, ¿y dónde puede averiguar uno qué laboratorios están acreditados internacionalmente? Bueno, esa información es pública y está en el Instituto Nacional de Normalización, ¿ya? Usted o les puede escribir o puede ver la información que hay en la página web, y ahí están los laboratorios acreditados por área, en este caso, laboratorios clínicos, que están acreditados en la norma ISO 15189. ¿Y por qué yo sé harto de esto? Porque mi facultad, la Facultad de Química de Biología, tiene un postítulo en esa norma para la gente del laboratorio clínico, en el cual yo soy el director. Y eso. Pero por eso, como tengo conflicto de interés, no les voy a decir qué laboratorios están acreditados o no. Eso lo pueden averiguar por ustedes. ¿Eso quiere decir que los otros laboratorios están haciendo mal la pega? No, no quiere decir eso. Sino que quiere decir que simplemente un grupo de laboratorios quiso tomar el desafío. No es fácil acreditarse en esas normas internacionales. Quiso tomar el desafío porque también hay algo que es bonito. Ustedes deberían conocer a la gente del laboratorio clínico porque saben mucho de estadística, más que ustedes. Entonces es bueno conversar con ellos. Esa gente del laboratorio clínico le gusta desafiarse a sí mismo, ¿ya? Entonces es una buena, digamos, cosa profesional que tú te quieras desafiar, por ejemplo, acreditándote en esas normas, para demostrarle a tus pares que eres competente. En el ámbito de la obstetricia, existen cosas parecidas en el ámbito médico. Certificarse con la Joint Commission, no sé, en Estados Unidos, y otras cosas que yo desconozco en realidad, yo he escuchado nomás, ¿ya? Pero existen este tipo de cosas. En Europa, por ejemplo, y con esto voy a terminar, ¿ya? Algo que les va a tocar más a ustedes. En Europa, no es llegar... no es llegar así y estudiar una carrera universitaria y salir así a la vida, ya yo voy a un hospital a trabajar. No. Yo les puedo hablar de la carrera de química farmacia, que es una carrera de mi facultad y que yo conozco. En Europa, para ser químico farmacéutico y poder moverte libremente por la Comunidad Económica Europea, tú necesitas lo que se llama la certificación europea de laboratorio clínico, por ejemplo, o de químico farmacia.
¿Qué consiste eso? Que tú estudias la carrera de química y farmacia, terminas tus 4 o 5 años, y después tienes que estar 4 años trabajando en un entorno real, de laboratorio, de hospital, bajo la supervisión de alguien, ¿ya? Y después de esos 4 años que tú demuestras que tuviste experiencia real, bajo supervisión, tú puedes dar un examen y tener la certificación europea. Y una vez que pasa eso, tú te puedes mover libremente por toda la comunidad económica europea y trabajar en cualquier país. En Estados Unidos no está el mismo sistema, pero hay un sistema parecido. Y si ustedes se preguntan, algo que está de moda aquí en los USACH, ¿de dónde viene esto de los SST y esas cosas, de los créditos transferibles? Viene de la cuestión europea, pero en Europa lo copiamos mal, copiamos a media del asunto. Y es porque todo el tema de la SST tiene que ver con certificar tus competencias para un futuro mundo laboral. Pero eso no es llegar y salir. Ahora, si les preguntan a sus compañeros, o no compañeros, sino a gente egresado de obstetricia, si ustedes le hacen una pregunta honesta, ¿en cuántos años ustedes creen que se siente realmente que cacha de obstetricia, que realmente se siente empoderado, que dice, ya, yo soy capaz de pararme en cualquier situación y solucionar un problema de tipo obstétrico? La mayoría de los profesionales dicen que al cabo de 3 o 4 años, cuando tienen suficiente experiencia. Porque la competencia profesional es la siguiente ecuación. Competencia profesional es igual formación, que sería la universidad, más experiencia. Por lo tanto, lamento informarles, jóvenes, y no se lo tomen a malo, que todos los profesionales que salen de las universidades chilenas son incompetentes. ¿Por qué? Porque les falta esa otra parte, que solo se adquiere por varios años de experiencia. Y eso no quiere decir que sea malo, sino que el sistema que tenemos en Chile que es distinto al europeo. Francisca tiene una pregunta. Profe, lo que pasa es que siento como a modo muy personal que usted está comparando a Chile con países y continente de Europa que son de primer mundo, países muy desarrollados. Entonces yo le quería hacer una pregunta a usted, como ha estado hablando como harto del sistema de salud chileno versus europeo y estadounidense, ¿cómo cree usted que Chile podría llegar a tener una salud así? Bueno, lamentablemente a ver, yo voy a tratar de responderle en positivo. En Chile tenemos el capital humano para hacer salud de primer mundo. Usted, Francisca, va a recibir una formación de pregrado que es comparable a formación de primer mundo. El problema, Francisca, es cuando usted llega a ese ambiente de hospitalario, generalmente, o clínica, es que lo que usted se va a encontrar ahí, y no se va a encontrar una clínica o un hospital de primer mundo. ¿Por qué? Porque en Chile nosotros tenemos un estado, y aquí nos vamos a meter inevitablemente en lo que va a pasar el próximo fin de semana, no, en 2 fines de semana, que es el proceso constituyente, que es que nuestro gobierno, por la Constitución, es un Estado subsidiario, es decir, donde los privados no pueden actuar, ella subsidia y la atención. Y es el caso de la salud. Si la salud fuera una garantía constitucional solidaria, en que el gobierno tuviese que garantizar salud de calidad, por la Constitución, por ejemplo, nosotros tendríamos la opción de ir mejorando la salud para hacer una salud de primer mundo. Entonces, no es un problema de recursos económicos, no es un problema de que tengamos profesionales menos competentes que en Europa, no. Significa que como país no hemos aspirado a tener ese tipo de salud. Y para eso tenemos que tener la cancha rayada. Y perdone que le hable de política, pero la ciencia también tiene que ver con la política y la fisiopatología. Necesitamos ponernos de acuerdo en qué tipo de salud queremos tener. Yo quiero tener una salud similar a Europa, ¿ya? A lo mejor otra gente de aquí no, porque va a decir que es muy caro, ya, pero yo te digo, eso es muy neoliberal, porque es caro. Por ejemplo, otra cosa que está relacionada con eso, ya que me tocaron el tema, yo estoy en contra, primariamente, no porque no sea una necesidad, pero
estoy un poco en contra de las carreras técnicas, pero no por el motivo que ustedes piensan. Cuando uno va a Europa, por ejemplo, que es el tipo de sociedad a la cual a mí me gustaría aspirar, ¿ya? Yo viví en Estados Unidos, conozco la realidad de Estados Unidos. Cuando uno va a un laboratorio clínico, la mayoría de las profesionales que están en el laboratorio clínico son técnicos. Y hay uno o dos químicos farmacéuticos, bioquímicos, que son los jefes del laboratorio. Aquí en Chile es al revés. La mayoría de los profesionales son profesionales universitarios, o bioquímicos, o químicos farmacéuticos, o tecnólogos médicos, que tecnólogos médicos partió siendo una carrera técnica, ahora es carrera universitaria. O sea, es la pirámide invertida. Pero ¿por qué no puede existir mucho técnico acá? Por una razón súper simple, porque se les paga menos y porque además, como vivimos nuevamente en un estado subsidiario, tú no puedes vivir con un sueldo técnico. ¿Por qué? Porque no puedes pagarte una salud de calidad con un sueldo técnico, no puedes pagar una educación de calidad para tus hijos con un salario técnico. Entonces, por eso hay un incentivo perverso a tener una profesión universitaria. Y ahora lo que estamos viviendo, o lo que ustedes van a vivir, es que tenemos mucho profesional universitario cesante, porque estamos haciendo las cosas al revés. Si tuviésemos una salud pública de calidad, una educación pública de calidad, no habría que estudiar carrera universitaria, basta con ser técnico, porque con un sueldo de técnico, si tú tienes todo el resto de las cosas resueltas, no necesitas ganar más dinero, porque tienes salud de calidad, educación de calidad para tus hijos, no necesitas gastar esa plata. Mi hija estuvo en un sistema en Estados Unidos, en el sistema público de educación, que era mejor que el sistema privado que estoy pagando ahora. Yo pagaba 0 pesos en Estados Unidos, ahora pago 300 lucas mensuales por una educación relativamente normal. Pero no es mejor que la educación pública que yo tenía en Estados Unidos para mi hija, ¿ya? Bueno, ya me tomaron, nos fuimos al tema constituyente, ¿ya? Pero yo les invito, ya que estamos en una situación bien particular del país, a que no dejemos de lado estos temas por hablar de solo fisiopatología. Al final nos damos cuenta que todo está relacionado. Todo tiene que ver con la sociedad que estamos construyendo juntos. Y yo espero, jóvenes, tengo la esperanza en ustedes, que formen parte de ese futuro nuevo que queremos construir, ¿ya? Bueno, eso no más. No les quito más tiempo, ¿ya? El profesor se fue por las ramas, pero es que está muy emocionado de esto, del proceso constituyente, ¿ya? Así que nos vemos, bueno, nos vemos el domingo en Plaza Dignidad, los que van a Plaza Dignidad, o yo, como soy de Ñuñoa, voy a mi Plaza Dignidad, que es Ñuñoa, así que nos vemos ahí el domingo, ¿ya? Así que pasen un buen fin de semana. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Muchas Chao, gracias, profe. profe. Gracias. Chao, profe.